Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que se escucha mucho recientemente y uno tiene que a veces algunas cosas tomarlas con pinzas para ver qué sí va y qué no va. La conciencia de María Magdalena. Y tenemos acá a nuestro amigo José Luis Araya Altamirano, que dirige TOT Escuela del Ser Humano. Bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, feliz presente. Muchas gracias por recibirme, Ariel, y contento de poder estar compartiendo este espacio contigo. Y yo igual, pero también tenemos una sorpresita por aquí que ya ahorita les vamos a comentar. Se habla Muy bien. mucho de María Magdalena, que si fue esto, que si fue lo otro, que si fue aquí, que si fue allá. Cuéntanos un poquito desde tu visión, ¿quién fue María Magdalena? Bien, hay algo que es interesante en este sentido, que es el hecho de que eh, es una frecuencia, una conciencia que está manifestándose en este tiempo y que están dos aspectos, ¿no? Uno que es el aspecto histórico y otro es el aspecto de para qué me sirve hoy esa parte histórica. Entonces, lo principal es esto, comprender que fue una mujer que vivió en la época del Maestro Jesús, que estuvo acompañando y forma parte del círculo interno más cercano al Maestro Jesús, y hay mucha información al respecto acerca de los evangelios que quedaron escritos de ese tiempo, de los cuales todos estos evangelios que hacen más referencia a María Magdalena fueron considerados apócrifos, justamente porque no eran funcionales a la narrativa que se hizo en el Concilio de Nicea en el año 350 con lo que decidió Constantino y el grupo de obispos, que son los que cimentaron la base de lo que conocemos como la Iglesia Católica. Pero más allá de eso, digamos, es como que podemos entrar en la narrativa de todo lo que era María Magdalena y por otro lado podemos ingresar en lo que significa la conciencia de María Magdalena hoy. Que para lo que llega, justamente yo creo que esto es la parte más poderosa, es para poder transmitirnos a nosotros la importancia de lo que es el sagrado femenino aplicado en nuestros días para la creación de esta expansión de conciencia que se está dando, tanto en hombres como en mujeres. Así que por allí va el camino. Podríamos hablar quizás de que esto nos puede traer una equilibración a nosotros, pero me gustaría que a tu ver nos des luz con respecto a esto. Seres que vivieron hace tanto tiempo, ¿por qué entran, por qué están en boga ahora? Primero que nada es comprender esto de que hay una transformación en nosotros en estos tiempos, y parte de esa transformación se necesitó 2000 años para que todas estas enseñanzas que transmitió el Maestro Jesús pudieran finalmente empezar a integrarse de una forma más profunda y comprender de repente todas también las enseñanzas del Maestro Jesús, no solamente las que están en la Biblia, sino las enseñanzas posteriores a la cruz, o cuáles fueron las experiencias o vivencias del Maestro Jesús después de la cruz y ficción. Claro, hay mucha tela que cortar. Solamente en ese punto hay muchísima tela que cortar. Te Sí, exacto. preguntaría, te preguntaría, ¿cómo sabe uno para, a razón de conectar con estas conciencias? Es una pregunta general para que tú nos des luz con respecto a esto. ¿Cómo sabe uno con quién contactar y con quién no? ¿Quién es más afín a uno? ¿Cómo, me explico cómo? Porque uno será con una persona, otros uno con una conciencia, otros con otra. ¿Cómo saber qué es afín a mí, por ejemplo? En eso vos sabés que hay algo que lo femenino lo que nos dice justamente es prestarle atención a lo que sentís. ¿Cuál es la sensibilidad tuya? ¿Por qué motivo? Porque la pregunta cómo es literalmente una pregunta masculina. Porque nosotros queremos el checklist que nos diga A, B, C y funciona. Y en este caso resulta que no, es conectar con lo femenino, y conectar con lo femenino es darle espacio a la intuición y a esta capacidad que nosotros tenemos de sentidos extrasensoriales, más allá de los cinco sentidos que se conocen, que permiten conectar con esas frecuencias, con esos seres que están acompañándonos ahora en este tiempo.
Nada es casual, hay mucha información que ha llegado, pero mucha información no significa una vivencia interior. La invitación que siempre nos hace María Magdalena es: sal de tu casa, haz un camino, que en ese camino lo que sucede cuando haces un viaje sagrado es de que se abre tu corazón para poder empezar a sentir, a conectar, a recibir información que corresponda para esta etapa de tu vida. Para poder conectar, como nos vienen enseñando los maestros, conectar conmigo mismo, en mi aquí y en mi ahora. Tanta cosa nos saca de nuestro aquí, de nuestro ahora, que se nos olvida que nosotros somos importantes. Creemos que importante es Sí. todo lo de afuera. Ujú. Exactamente. Entonces, la idea es de poder comprender de repente que hay todo un camino por realizar, y cuando María Magdalena se presenta en mi vida, yo, para ser sincero, bien gracias. La única información que tenía era lo poco que me había llegado cuando hice la confirmación y que era la información que daba la iglesia. Entonces, cuando ella se hace presente fue así como un soplo de viento que llegó con un mensaje muy claro, muy específico, y fue automática la sensación de sentir: esto es, digamos, es María Magdalena que me está dando este mensaje. Y a partir de allí, ella lo que comúnmente comparte es de que ella, esta invitación a hacer estos caminos, lo hace con mucha gente y no toda la gente responde. Entonces, cuando ve que hay personas que sí la escuchan y que sí accionan, entonces ahí es como que te pasan al siguiente escalón y te van dando cada vez un poquito más para que puedas comprender cómo esa información te sirve para transformarte a ti primero y después para compartir herramientas para las personas que se suman a nuestro camino. Claro, claro, impresionante. Ahora hablabas de cómo esto vino y te generó una transformación en ti, bueno, como lo hemos hablado en otras ocasiones. Cuéntanos de qué manera tú te diste cuenta que al principio no le pusiste mucha atención, pero eventualmente viste que era un asunto de conexión y cómo te diste cuenta que era ella. Pero ¿cómo hiciste tú esa conexión? Porque, José Luis, hay mucha gente ahorita que está cerrándose ante, digamos, seres que nos están tratando de comunicar algo, de hablar, precisamente por tanto ruido que hay. Yo creo que hay algo que es interesante, de que primero que nada, respondiendo a la primera parte de la pregunta, no, yo no hice nada, fue instantáneo. Es lo mismo que de repente si yo voy y abrazo a mi mamá y no la estoy viendo, el solo hecho de abrazarla yo ya sé quién es. Ya le siento sus aromas, su energía. Entonces yo lo sentí igual. O sea, para mí es como una frecuencia que yo reconocí instantáneamente. Y respecto de lo otro, lo más importante es salir de esto de el movimiento mental que se está produciendo con tanto bombardeo de información, y encontrar espacios de calma en tu hogar, en tus espacios de meditación, pero principalmente en contacto con la naturaleza. Entonces allí es como que de repente esta cantidad de bullicio que hay se acalla, y de repente aparecen los guías, ángeles, maestros que están más alineados al proceso que vos estás llevando. Ellos dicen: haz tu camino, o sea, deja de buscar específicamente que se produzca el encuentro, haz tu camino y en el camino nos encontraremos. Eso es algo re bonito. Y además hablamos allí del poder del silencio, aquietarnos nosotros para poder recibir indicación. Y nos hablabas también de que esto tiene que ver con un camino. Indícanos, por favor, o danos luz en este tema con respecto a que María Magdalena tiene que ver con el camino de la flor de lis. Y el camino de la flor de lis es una invitación que ella me fue haciendo a lo largo de una serie de sueños, en las cuales me fue explicando que era importante de que iba a llegar el momento en que iba a llegar a Europa y que tenía que conectar con España, con Francia y con Inglaterra para poder ir tras los pasos
que dejó la María Magdalena físicamente en esa región y obviamente a nivel energético. Entonces, al principio yo no supe por qué se me mostraron determinados lugares. Después, cuando vas haciendo el camino, te va llegando toda la información y comprendes cómo se relaciona una cosa con otra. Por ejemplo, el camino empieza en Barcelona y a donde vamos primero es a Montserrat. Pero en Montserrat hay un legado que dejaron los cátaros en el sur de Francia, en Montségur, que fue trasladado desde Montségur a Montserrat, justamente. Entonces, obviamente esto yo no lo sabía, pero al invitarme a hacer este camino, empiezo a conectar las cosas, empiezo a observar, empiezo a leer cuáles son los mensajes que están a la vista, pero que están ocultos. Entonces, eso permite que en cada paso del camino que hacemos en Europa, con el camino de la flor de lis, es para conectar con la conciencia del sagrado femenino, con lo que significa la pareja sagrada hoy y para poder activar en nosotros toda esta información a través de un proceso de magia que se transforma en una alquimia para cuando regresas a tu hogar. Entonces es re bonito porque empieza en un lugar en donde pedimos permiso para todo el trabajo que vamos a hacer y termina en Glastonbury, en Inglaterra, en un espacio en donde se produce un empoderamiento de nuestro ser para cuando regresemos a nuestra ciudad. Wow. Venir a nosotros mismos primero, luego la reubicación, conectar con esos puntos y luego el empoderamiento. ¿Cómo saber, José Luis, que o cómo entender o cuáles son las vías a través de las cuales ellos se comunican con nosotros? Digamos, danos tu experiencia para, porque estoy seguro que otras personas están experimentando cosas y la verdad Sí. no están entendiendo muy bien. No es sencillo, pienso yo, ¿eh? Claro, hay múltiples formas. La parte importante es que puede ser en sueños, puede ser en meditación, en estados meditativos, y también suelo hablar acerca de las sintonizaciones que se producen en nosotros. A veces pasa que durante un sueño vos no recordás nada, Ujú. pero es como que si en tu biblioteca de conocimientos abren un espacio y te ponen, por ejemplo, un nuevo tomo. Al día siguiente te levantas, no recordás nada del sueño, no has leído nada nuevo, no has hecho una meditación a donde te den una determinada información, pero sin embargo alguien te pregunta algo que esté en ese tomo nuevo que te han dado y vos lo respondes sabiéndolo de una forma absoluta, con absoluta seguridad. ¿Por qué? Porque está ya dentro de tu campo de conciencia. Entonces, la parte importante es la apertura del corazón y la intención de hacer un camino que sirva para mi propósito superior en orden divino y desde ese lugar comprender que hay distintas fases en la iniciación y que esas fases en la iniciación primero es la apertura interior, lo segundo es la predisposición al amor y al servicio para poder integrar eso en un proceso iniciático, es decir, que se integre en ti como sellado, como grabado sobre la piel. Todo converge, termina haciendo convergencia en nosotros. Sí, así es, volviendo al centro. Claro, claro, eso es parte del proceso a lo que nos está llevando todos estos movimientos astrales a volver a nosotros mismos, a volver a trabajar en tribu. Bueno, cuéntanos, ¿vas a venir para acá, para Costa Rica? Me gustaría muchísimo que aprovechemos para que nos cuentes qué es lo que vienes a hacer, qué fechas, si vas a dar consulta, en fin. Sí, la verdad que había ya un llamado específico para poder ir a Costa Rica y estoy contento porque justamente se está manifestando. Vamos a estar a partir del día jueves 5 de marzo, vamos a estar dando algunos talleres que ayudan de repente a comprender todo este trabajo que venimos a hacer e integrar. Y sí, también vamos a estar dando consultas. La orientación de los talleres está a un proceso de sanación, por ejemplo, como el tema de la sanación de útero y próstata, también espacios para poder expandir nuestra conciencia, como lo que significa de repente la activación de glándula pineal
o el plan cósmico, explicar el plan cósmico para que la gente pueda entender cuál es el proceso ahora. Y a nivel iniciático voy a compartir el taller de cristales de luz, que justamente es sobre la conciencia de María Magdalena. Así que vamos a estar a full allí haciendo estas tareas. Llamamos a esto de viaje el camino del corazón. Así que ahí vamos a estar enfocados en poder compartir esta información. Y para aquellos que requieran, vamos a estar dando Terapias. sesiones. Claro, sesiones que ayudan, ya sea a nivel psicológico, mental, emocional, espiritual y también sensorial, porque una de las partes que yo brindo son los masajes tántricos de Cachemira, que es un volver a conectar con nuestra piel, con nuestro cuerpo, con la sensibilidad, para ayudar a liberar un montón de emociones o traumas que de repente han quedado grabadas en nuestro cuerpo por las distintas vivencias que se han tenido desde la infancia y a través de estos masajes ayuda a ese proceso de liberación. Claro, buenísimo. Así que vamos a dejar la información acá, los pueden contactar también, por supuesto, a través nuestro. Y bueno, Así es. a agendar, ¿cierto? Sí, tal cual, ya estamos en tiempo, vamos a estar desde el 3 de marzo que estoy llegando hasta cerca del 22 de marzo y va a ser una belleza poder compartir con ustedes y poder darte un abrazo, Ariel, en persona. Va a ser Claro que algo sí. bien bonito. Ya nos tocó, enhorabuena por eso, claro que sí. Y bueno, no se esperen hasta el último momento, por favor, porque los cupos son limitados y también él viene con una agenda un poquito apretada. Así que un gusto para mí haberte tenido acá en el programa y anunciar que vienes para acá. Seguimos en contacto, por favor. Te dejo para que te despidas. Muchas gracias, saludos a todos y contento de poder encontrarnos allí en San José. Claro que sí, enhorabuena. Gracias a todos, gracias a ti, José Luis, gracias a todos por haber estado acá con nosotros. Ya sabe, nos espera hasta el final. Soy Ariel, nos vemos.